¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero muy bien. Esta vez tomando un tema de geometría relacionado con los sólidos geométricos. Estimados estudiantes, la más cordial bienvenida a este espacio virtual de aprendizaje. Reiterarles, ¿no?, que somos un gran equipo de una gran comunidad educativa que valoramos la oportunidad de superar estos tiempos complicados que actualmente vivimos. En tal razón nos enfocamos en buscar en cada uno de ustedes la excelencia de sus logros, ¿no?, en forma integral, como persona de bien, para que lo vivencien en el entorno en que cada uno de ustedes se desenvuelve. Asimismo, estos propósitos nos motivan a seguir uniendo esfuerzos, de alguna manera mancomunados, para el logro de nuestras metas. Agradecer a nuestro niño Jesús de Praga por darnos vida y salud, y felices de ser sus fieles devotos. Cuando hablamos de los acuerdos de convivencia, también todos sabemos que estos son espacios donde se vivencian valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad, la justicia y la empatía, indispensables para una saludable convivencia que tanta falta nos hacen en estos tiempos. Los acuerdos de convivencia de nuestra clase son los siguientes, ¿no? Asisto puntualmente y cuido de mi presentación personal. Ingreso a mi clase con cámara activada, ingreso a mi clase con micrófono desactivado, realizo consultas según indicaciones y trato con equidad a mis compañeros sin discriminación alguna. Asimismo, reiterar en que continúen haciendo la práctica de las 5 palabras mágicas o la regla de oro. Dar los buenos días, el pedir por favor, dar las gracias, el pedir permiso y despedirse con el hasta luego. ¿Cuáles son los propósitos y evidencia de aprendizaje? La competencia que se desarrolla en esta clase resuelve problemas de formas, movimiento y localización. Las capacidades que movilizan el logro de esta competencia son: comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas, discrimina a qué figura geométrica se le denomina poliedro, reconoce los elementos de un poliedro, determina el área lateral, área total y volumen de los sólidos geométricos. ¿Qué nos da evidencia? Que identifica poliedros, ubica los elementos de un poliedro, calcula el área lateral, área total y volumen de los sólidos geométricos, y crea situaciones problemáticas tomando en cuenta la pandemia mundial desde su entorno. Aquí tenemos una clasificación de cuerpos geométricos, también se le denominan así, de, por ejemplo, un conjunto de prismas, un conjunto de pirámides, un conjunto de cilindros, un conjunto de conos y también de esferas, ¿no? Que es lo que vamos a detallar y determinar las diferentes magnitudes que se deben tener en cuenta. ¿Cómo será la evaluación? Como todos sabemos, la evaluación es permanente, ¿no? Y para lograr esta competencia hay ciertos criterios que a continuación los describimos. Estarás en inicio si identificas incorrectamente poliedros, ubicas incorrectamente los elementos de un poliedro y calculas incorrectamente el área lateral, total y volumen de los sólidos geométricos. Estarás en proceso si todo lo anterior lo haces a medias, es decir, algunas identificaciones, algunas ubicaciones de elementos y algunos cálculos del área lateral, volumen y área total. Estarás logrado si todo lo anterior lo haces correctamente. Y destacado si, además de hacerlo correcto,
creas y propones situaciones relacionadas a nuestro tema. Bien, cuando hablamos de sólidos geométricos, por definición debemos saber que un sólido geométrico o cuerpo geométrico es una figura geométrica que tiene 3 dimensiones, el largo, el ancho y la altura. Ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto tiene un volumen. Si observamos a nuestro alrededor, vamos a encontrar muchos cuerpos geométricos, como por ejemplo este cubo, ¿no? En el cual mucho se utiliza para desarrollar la práctica, digamos, de hábito de encontrar las caras laterales. Tenemos acá también, por ejemplo, un celular, una pelota de básquet y un destornillador, ¿no? Cada una de estas figuras podemos hallarle, por ejemplo, su volumen, ¿no es cierto? Si hablamos de largo, ancho y altura, podemos tomar la dimensión, por ejemplo, de este cubo, ¿no? Y determinamos realmente lo que es su volumen. Lo mismo este celular. Tenemos aquí su ancho, digamos su altura, su largo, que son las dimensiones para poder hallar su volumen. Igual a una esfera, ¿no? Hallando su diámetro, de su diámetro hallamos el radio y podemos hallar la esfera. Igual a este destornillador. Por supuesto que aquí tendríamos que hacer cálculos más especializados para exactamente hallar digamos, su volumen, ¿no? Cuando hablamos del volumen, debemos tener bien claro que ese espacio, o sea, del volumen, ocupado por un cuerpo, no puede ser realmente ocupado simultáneamente por otro, ¿no? Es decir, si en este caso yo tengo un borrador que tiene el mismo volumen y tengo otro borrador que tiene el mismo volumen, ese espacio no puede ser ocupado por uno de ellos. Cada borrador tiene su espacio, es decir, su volumen. También no sin antes recordar que las unidades en el volumen, que se denominan 3D, se dan en unidades cúbicas, ¿no es cierto? Y si habláramos de superficie, sería 2D y se da en unidades cuadradas. Y si habláramos de una dimensión, sería las dimensiones lineales, como por ejemplo hallar el perímetro de una figura plana. Ese sería 1D, ¿no es cierto? Bien, concluimos entonces que un borrador, por ejemplo, no puede ocupar el espacio ocupado por otro borrador. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que debemos tener claro sobre volumen. Bien, los cuerpos geométricos se clasifican de acuerdo con la forma de sus caras en poliedros y sólidos de revolución. Y aquí tenemos una clasificación, ¿no? Los sólidos geométricos entonces se dividen en poliedros y sólidos de revolución. Los poliedros son regulares e irregulares. ¿Por qué regulares? Recuerden cuando veíamos polígonos regulares, la característica era de que todos sus lados eran iguales, ángulos y lados. Lo mismo sucede aquí en los poliedros. Todas sus caras de estas figuras, o de estos sólidos, o de estos cuerpos, son iguales, ¿no? El tetraedro es aquel que tiene 4 caras iguales, en este caso triángulos, y los triángulos tienen que ser equiláteros. El hexaedro, 6 caras, conocido también como cubo, y sus caras son cuadradas, ¿no? El octaedro, 8 caras, y también en este caso triángulos equiláteros. El dodecaedro, 12 caras, y cada cara la forma de un pentágono, ¿no? También lados iguales. Y el icosaedro, 20 caras, que también son, digamos, de forma triangular, y serían triángulos equiláteros, ¿no? En cuanto a los irregulares, los poliedros irregulares, tenemos los prismas y las pirámides. En las pirámides tenemos los prismas rectos y los prismas inclinados u oblicuos, ¿no? En esta vez solamente veremos los rectos. Lo mismo en las pirámides, ¿no? Una pirámide recta y también pirámides inclinadas o oblicuas.
Entonces lo que veremos son las pirámides rectas. En cuanto a los sólidos de revolución, son tres, ¿no es cierto? El cilindro, el cono y la esfera, ¿ok? Bien, veamos los poliedros entonces. ¿Qué son los poliedros? Son cuerpos planos, cuerpos geométricos formados únicamente por figuras geométricas planas, ¿no? ¿Qué elementos tiene? En este caso, por ejemplo, tiene aristas, tiene cara y tiene vértice, ¿ok? La arista, ¿qué cosa es? Es la unión o es la recta que une, en este caso, a las caras, ¿no? Estas caras que están en todo el poliedro, ¿no? Y el vértice que vendría a ser el punto que une, digamos, a tanto aristas como caras. Cuando hablamos de caras, no solamente son las caras laterales, en este caso, sino también las bases se consideran caras, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este, digamos, ejemplo que tenemos, tenemos 7 caras, ¿no? Las 5 de laterales más las 2 bases. Tenemos 15 aristas, es decir, 15 rectas que unen esas caras. Y tenemos 10 vértices, ¿no? Los puntos del esqueleto prácticamente de esta figura, ¿no? De este sólido. Vemos ahora los polígonos regulares. Entonces, son aquellos en los que todas sus caras son polígonos regulares, ¿no? Congruentes entre sí y cuyos ángulos diedros son iguales. Vamos a ver qué cosas también son ángulos diedros. De estos tenemos 5, ¿no? 5 poliedros. Y estos son los que también habíamos visto en la gráfica anterior, ¿no? Tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro, dodecaedro y el icosaedro regular. ¿Ok? Cada uno tiene un número determinado de caras que ya les hemos descrito, ¿no? El primero es 4, el segundo 6, 8, 12 y 20. Y la forma de las caras también ya las hemos indicado, ¿no? ¿Cuáles son? Que coinciden con este cuadro, ¿no? Es un cuadro resumen. Entonces, si hablamos de ángulos en un plano, en este caso, sabemos que si intersectamos dos rayos en un vértice, la abertura es el ángulo, ¿no es cierto? Es un ángulo normal que conocemos. Ahora, ¿por qué le llamamos ángulo diedro? Porque ese ángulo que se está formando, que es parecido al anterior, ahora está entre dos, digamos, caras, en este caso también conocidos como semiplanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso le llamamos ángulo diedro, ¿ya? Pero es similar, digamos, al ángulo normal que conocemos. La diferencia es que está entre dos caras, está en el espacio, mejor dicho, ¿no? Muy bien. Bien, veamos ahora los tres primeros poliedros, entonces. El tetraedro regular, el hexaedro regular y el octaedro regular. ¿Ok? Entonces, cada uno de ellos tiene, digamos, sus respectivas fórmulas, ¿no? Como vemos aquí, el área total que se puede determinar por arista al cuadrado por la raíz de 3. Y el volumen que sería la arista al cubo por la raíz cuadrada de 2 sobre 12. Lo mismo el hexaedro regular, ¿no? Cuando hablamos de hexaedro regular, eh, todos sabemos que el hexaedro es un cubo, ¿no? Y tiene 6 caras, ¿no? Por lo tanto, tiene 8 vértices y también 12 aristas. El área total viene a ser 6 veces el área, digamos, la arista al cuadrado. Y el volumen, que en este caso sería la arista al cubo. Lo mismo con el octaedro, ¿no? En el octaedro, ya sabemos, son 8 caras y tiene 6 vértices y 12 aristas. Entonces el área total es 2 raíz de 3 por la arista al cuadrado y el volumen vendría a ser el arista al cubo raíz de 2 sobre 3. ¿No? Estas son las fórmulas que determinan, digamos, las áreas totales y volúmenes de estas tres primeros poliedros, ¿no? Después tenemos los dos últimos, que vendría a ser el dodecaedro y el icosaedro, ¿no? Sus caras son pentágonos, ya hemos dicho, tiene 20 vértices y 30 aristas. Entonces, el área total, ¿cómo se determina? Hallando el área de una de las caras, que nos las pueden dar, y la multiplicamos por 12. Lo mismo en el icosaedro, ¿no? El icosaedro tenemos el área entonces de una cara y lo multiplicamos por 20.
Lo mismo, entonces, también aquí sabemos que tiene 20 caras, tiene 12 vértices y 30 aristas, ¿no? Lo mismo, entonces, también veamos los políedros irregulares. Son aquellos en donde no todas sus caras son polígonos congruentes entre sí, ¿no? Los más importantes son el prisma y la pirámide. Por ejemplo, tenemos el prisma recto, que es un poliedro limitado por dos polígonos iguales y paralelos llamados bases. Y tanto rectángulos como lados tienen las bases. La figura a continuación que vemos es, por ejemplo, un prisma cuyas bases son pentágonos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendrá? Tendrá 5 caras laterales, como vemos aquí. Las bases, ahí están indicadas, y sus caras laterales. Además, aquí se presenta lo que se llama altura, ¿no? Entonces, ¿qué podemos calcular en un prisma recto? Área lateral, área total y volumen. Y el área lateral, ¿a qué es igual? Al perímetro de la base por la altura, ¿no? Como se dan cuenta aquí. Perímetro es simplemente, digamos, la dimensión del alrededor de la base. El área total va a ser el área lateral más 2 áreas de la base. Hallamos el área de una base, multiplicamos por 2, más el área lateral, estaremos hallando el área total. Y el volumen que viene a ser el área de la base por la altura. Bien, después tenemos la pirámide regular, que es una pirámide recta que tiene como base un polígono regular y en consecuencia sus caras laterales son triángulos isósceles congruentes, ¿no? En la siguiente figura, ¿qué vemos? Vemos una pirámide de base cuadrada, donde tiene su altura, ¿se dan cuenta? Y sus triángulos, que en este caso vendrían a ser sus caras laterales, pero que son isósceles, ¿no? También aquí vemos una altura de una de sus caras, que esa altura se le denomina apotema, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos calcular en una pirámide? Área lateral, que sería un medio del perímetro de la base por el apotema, ¿ya? Y el área total, que viene a ser el área lateral más el área de la base. Simplemente ese es el área total. Y el volumen, que en realidad es un tercio del área de la base por la altura, ¿no? Esto entonces en lo que respecta a pirámide. Muy bien. También los prismas y pirámides tienen su nombre de acuerdo a su base. Por ejemplo, es prisma triangular porque su base es triángulo, ¿no? Pentagonal porque su base es un pentágono. Y hectagonal porque su base es un hectágono, ¿no? Lo mismo con las pirámides, ¿no? Si su base es un triángulo, triangular. Si su base es un pentágono, pirámide pentagonal. Si es un octógono, pirámide octogonal. Vemos ahora los sólidos de revolución. Se denomina sólido de revolución aquel que se obtiene al rotar una superficie plana alrededor de una recta, ¿no? Dicha recta se llama eje de revolución. Por ejemplo, el cilindro recto es un sólido limitado por una superficie cilíndrica y dos bases planas paralelas, ¿no? La recta que pasa por los centros de las bases se llama eje del cilindro. Por ejemplo, acá, si yo tuviera una hoja de papel bond o un rectángulo cualquiera, y si este rectángulo, uno de esas bases, es mi eje de revolución, hago girar 360 grados esa hoja y formo este cilindro. ¿Se dan cuenta? Este cilindro tiene elementos, ¿no? Como vemos aquí, sus dos bases, su radio, su altura, ¿no? Y algo interesante que es el borde que se le llama generatriz. ¿Se dan cuenta? En el cilindro, tanto la altura como la generatriz es lo mismo. O sea, tienen las mismas, digamos, dimensiones. ¿Ok? Aquí un cilindro desarrollado, mejor dicho, ¿no? Que es un rectángulo con sus dos círculos de las bases, ¿no? Donde AB vendría a ser la longitud de la circunferencia, que sería 2pi por r, ¿ya? Entonces, aquí ABCD es el rectángulo, donde AD viene a ser la generatriz, ¿no? Muy bien. Después, a esto también tenemos que calcular fórmulas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el área de la base, que sería pi por radio al cuadrado, el área lateral, 2pi por radio por la generatriz, ¿ya?
y el área total, que vendría a ser el área lateral, más 2 veces el área de la base. Y el volumen, área de la base por la altura. Muy bien, vemos ahora el cono recto. Cuando hablamos del cono, es un sólido limitado por una superficie cónica y por una base plana, ¿no? La recta que pasa por el vértice. En este caso, le denominamos eje del cono, ¿no? Por ejemplo, si yo también tuviera una hoja y la parto en dos con una diagonal, formo un triángulo, ¿no es cierto? Si ese triángulo yo lo giro, lo hago girar 360 grados, prácticamente estoy formando este cono, ¿ya? Este cono, entonces, tiene elementos. Como vemos, la base, que es un círculo, tiene su radio, su altura, ¿se dan cuenta? Y también su vértice y su generatriz. Pero fíjense que el borde, que es la generatriz, no es igual que como el cilindro a la altura. Por lo tanto, si vemos aquí, vemos que hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Donde la generatriz vendría a ser la hipotenusa. Entonces, la altura aquí sería uno de los catetos y el radio otro. Entonces, no son iguales generatriz con altura en este caso del cono. ¿Ok? Cuando hablamos del desarrollo de este cono, vemos aquí, por ejemplo, que hay un arco, ¿no es cierto? Que es 2pi por r, digamos la longitud de la circunferencia, ¿no? Y en este caso AB es la generatriz, también al otro lado B sub B, también generatriz, que vendría a ser parte de este sector, ¿no? Sector circular. También aquí tenemos que hacer cálculos, por ejemplo, el área de la base, que sería pi por radio al cuadrado, el área lateral, pi por radio por generatriz, el área total, área lateral más el área de la base, y el volumen, que en este caso viene a ser 1/3 del área de la base por la altura. Fíjate que aquí también eh, esta fórmula es similar a la de la pirámide, ¿no? Idéntica. En la pirámide hallamos el área de la base y también la altura multiplicamos y es 1/3, ¿no? La diferencia que aquí es, en este caso, un círculo, ¿no? En cambio, en la pirámide es otro tipo de figura, ¿no? Bien, cuando hablamos entonces también de la esfera, es un sólido que se genera cuando giramos un semicírculo alrededor de su diámetro. Todos los puntos de la superficie de una esfera, superficie esférica, están a la misma distancia de su centro, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta semicircunferencia en el plano. Igual, hacemos girar 360 grados y se está formando aquí esta esfera. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta esfera tiene su diámetro y su radio y su centro, ¿no? Que son las características de la esfera. Recordemos que en la esfera, si yo hago un corte central, yo voy a tener ese círculo máximo, ¿no? Que también se le denomina gran círculo. Ese gran círculo, en realidad, que se divide a la esfera en dos partes, el radio es el mismo para la esfera, ¿no? Aquí no hay ninguna variación. Por lo tanto, esa es la característica de este gran círculo, ¿no? También aquí hay elementos de fórmulas para poder hallar, en este caso, el área o la superficie esférica, que es lo mismo, y el volumen de la esfera, ¿no? ¿Cuál es el único dato que necesito? Tener radio, punto, ¿no? En ambos casos. Por ejemplo, aquí una aplicación, ¿no? 5 centímetros es el radio, simplemente me piden hallar el área o la superficie esférica. Reemplazo los valores y finalmente me da que el resultado es 100 pi centímetros cuadrados. Lo mismo aquí en el volumen, ¿no? En este radio me dan que 6. Entonces, el volumen de la esfera sería 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, reemplazo el radio, que es 6, sería 216. 4 por 216 entre 3, 288 pi centímetros cúbicos, ¿no? Esa sería la respuesta y aplicación rápida, simplemente teniendo la forma. Bien, yo les invoco que en este proceso de aplicación prácticamente de fórmulas, traten de encontrar tanto superficie, volumen o áreas de cualquier figura que ustedes tengan en su digamos, vivienda.
de repente una cajita de dentrífico, de repente un cilindro de considerándolo como un eh, recipiente de leche, eh, una cajita de betún, que vendría a ser también un cilindro. Entonces traten de aplicar todas estas fórmulas en cada una de esos sólidos que puedan encontrar en su vivienda. Se van a dar cuenta de que la aplicación es bien sencilla. Simplemente tomen la medida con una regla y hagan los cálculos necesarios aplicando las fórmulas que aquí se están presentando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué ideas claves sacamos de esta sesión? ¿No? Que los sólidos geométricos, en realidad un sólido geométrico, cuerpo geométrico, es una figura geométrica que tiene 3 dimensiones, ¿no? El largo, el ancho y la altura. Ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto tiene un volumen. Asimismo, que los cuerpos geométricos se clasifican de acuerdo con la forma de sus caras, ¿no? En poliedros y sólidos de revolución. ¿Qué sabemos de los poliedros? Que son regulares e irregulares. Dentro de los regulares tenemos el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, ¿no? Y dentro de los poliedros irregulares tenemos los prismas y las pirámides. Y sólidos de revolución, los que acabamos de mencionar, ¿no? El cilindro, el cono y la esfera. Bien, les recuerdo entonces que la práctica del autoaprendizaje genera conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y aptitudes que hacen que efectivices tus aprendizajes. Practica desarrollando situaciones problemáticas del tema que estamos trabajando, ello fortalecerá tu aprendizaje. Activa tu creatividad proponiendo situaciones problemáticas relacionadas a la realidad que vivimos actualmente con la pandemia del coronavirus. No dudes en hacer tus consultas, los puedes hacer a través de nuestra plataforma. Ánimo, está en ti obtener los mejores resultados. Confía que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible. Aquí un pensamiento de superación que nos dice Leonardo da Vinci. ¿Qué nos dice Leonardo? Dice, el estudio sin deseo estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma. Fíjate qué interesante, ¿no? Esto como para realmente tomarlo muy en cuenta. Cuando tratemos de hacer algo, tenemos que hacerlos con ganas, con positivismo, con ánimo, para no estar estropeando nuestra memoria, ¿no? Entonces, démosle esa práctica cotidiana a nuestra memoria en hacer las cosas bien, buscar la forma cómo encontrar respuestas en cada una de las situaciones que se puedan presentar. Y así de esa memoria, o que diga, y así de esa forma, esa memoria va a estar muy activa, ¿no? Y va a retener todo lo que tú desees en el momento indicado. Si ustedes hacen la práctica que les acabo de indicar, de hacerlo aplicable, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Y que en este caso Leonardo también nos dice, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Bien, nos despedimos entonces hasta la siguiente sesión. Agradezco su atención y le reitero que tú puedes, no hay nada difícil, todo es posible, ¿ok?